Muy bien, nos encontramos aquí para desarrollar las preguntas de geometría para su examen. Entonces, empezando por la pregunta número uno, tenemos a dos triángulos, ¿sí o no? Uno más grande que otro. Bien, tenemos un triángulo cuyo ángulo es de 15 más 30, o sea, 45, arriba X, y por aquí al lado derecho 3 alfa, refiriéndome al triángulo grande. Pero también tengo un triángulo más pequeño, en donde tengo como ángulo al 30, al 130 y alfa. Entonces, tenemos aquí, como ya mencioné, dos triángulos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues en el triángulo pequeño ya nos da como que una pista y todos los ángulos completos. Entonces, empezando a formular, a llenar, a solucionar por el triángulo pequeño, tenemos lo siguiente. De que 30 más 130 más alfa es igual a qué? ¿A cuánto es la suma de las medidas de los ángulos internos? A 180, ¿sí o no? Y aquí 30 más 130 es igual a cuánto? A 160, ¿no es así? Más alfa es igual a 180. El alfa baja, el 180 también, y este más 160, que tiene aquí un signo positivo si es que no hay, pasa que pasa a restar. Entonces, me quedaría de que alfa valdría 20 grados. Bien. Y ya tengo un dato. Lo que me pide hallar es X, no es alfa. Yo todavía no he terminado. Pero como te digo, ya tenemos un dato. Ya tengo un dato. Entonces, aparte, vamos a hacer lo siguiente. Como yo ya sé el valor de alfa, que viene siendo aquí, aquí está alfa, aquí también. Entonces yo puedo ya operar, aventarme a trabajar con todo el triángulo. ¿Por qué? Porque justamente ya sé exactamente cómo vale alfa, así que solamente reemplazo en este caso, ¿sí o no? Aquí es 2 alfa más un alfa, me da 3 alfa. Entonces hacemos lo siguiente. A ver, ¿por dónde? Aquí, al costado. Uy, se rayó. Ahí. Entonces, hacemos lo siguiente. Tenemos a que la suma de 15 más 30, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale este ángulo? Vale 45, ¿sí o no? Ya de frente lo escribes, lo planteas. Más x más 3 alfa, ya lo sumé, es igual a cuánto? A la suma de los ángulos internos, ¿sí o no? A 180, otra vez. Bien, pero esta vez ya estoy agarrando los ángulos por completo. Si se dan cuenta, ¿verdad? Mira, de aquí hasta acá. No, no solamente estoy agarrando el 30, tampoco solamente estoy agarrando el 15, porque yo me estoy refiriendo al triángulo grande que viene siendo todo esto, lo que está de amarillo, lo que estoy resaltando. Todo esto es el triángulo grande. Bien, listo. Entonces ya terminé de plantear y operamos. Este 45 pasa a restar, ¿sí o no? Ya, tenemos entonces x más 3 alfa es igual. ¿Cuándo sería la resta de 180 menos 45? 35, ¿sí o no? Entonces sería 135. A continuación, ya sabemos cuánto vale alfa, ¿sí o no? Entonces bajamos x más 3. ¿Cuánto vale alfa? 20 por 20 es igual a 135. Entonces, 3 por 20 es 60. Este 60 va a pasar a qué? A restar. Sería entonces 135 menos 60. Y esa resta me daría 75. Y ya hallé x. Y eso sería todo. Bien, entonces aquí hemos usado el triángulo pequeño como también el triángulo grande para hallar x. Teníamos como que, ¿cuántas incógnitas teníamos aquí? Teníamos una incógnita, una incógnita primaria, y aquí tenemos otra incógnita, que es el alfa, es una incógnita secundaria que no nos pedía hallar. Que aquí nos pide hallar, nos pedía hallar x, no alfa. Así que por eso yo lo denomino incógnita secundaria. Espero haberme dejado entender. Si tienes duda, ya sabes qué hacer. Repite el video. Pasamos a la siguiente pregunta. Bien, en esta pregunta tenemos el enunciado que nos dice el triángulo ABC es equilátero y además AD es igual a DC y DC es igual a CE. Calcula la medida angular CAD. Entonces,
Para poder resolver este problema tenemos que saber primero qué es un triángulo equilátero. Bien, y el triángulo equilátero es un triángulo que tiene, ¿qué cosa? Tiene tres lados iguales y también tiene tres ángulos iguales. Entonces, ABC es un equilátero, nos menciona. Entonces, tú sabes de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es, es igual a 180. Entonces, si es igual a 180 y el triángulo equilátero tiene tres ángulos iguales, ¿esto qué quiere decir? ¿De que cuánto vale cada ángulo? 60, ¿sí o no? 60 aquí, 60 arriba y 60 aquí también. ¿Por qué, profe? ¿Por qué 60? ¿Por qué justamente 60? Porque 60 más 60 es 120. Y 120 más 60 es el mágico 180 grados. Y ese 180 siempre va a expresar la suma de los ángulos internos de un triángulo. Entonces es por eso que un triángulo equilátero, sus ángulos, todos sus ángulos vale 60. Muy bien. Entonces vamos a completar ese dato. El triángulo ABC es equilátero. ¿Dónde está el triángulo ABC? Tenemos que identificar, ¿sí o no? A, B, C. Se refiere a ese triángulo que acabo de pintar de amarillo. Entonces, esto vale 60 grados, esto también vale 60 grados y esto también vale 60 grados. Luego me dice, además, AD es igual a DC. AD, la recta, el segmento AD es igual al segmento DC. Y el segmento DC es igual al segmento CE. Bien, entonces lo que estamos observando aquí es otro triángulo. Bien, otro triángulo por aquí, lo que estoy pintando de amarillo. Es triángulo pequeño que está de cabeza. Bien, ¿y qué característica tiene? Tiene dos lados iguales. ¿Y cómo se denomina el triángulo que tiene dos lados iguales? Se denomina isósceles, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, si tenemos aquí un triángulo isósceles, es para completar sus características. Si ya nos pone dos lados iguales, eso quiere decir que tenemos que ponerle aquí dos ángulos iguales. Bien, pero ¿qué me pide ayer? Me pide ayer la medida angular CAD. ¿Y dónde está ese ángulo que me pide ayer? CAD. ¿Quién paga pato? El del medio, ¿sí o no? Siempre, en el caso de los ángulos. CAD. CAD. Entonces, eso quiere decir de que me pide ayer este ángulo. Bien, me pide ayer este ángulo. Entonces, continuando con la teoría de los isósceles, yo le voy a poner un ángulo aquí. Le voy a poner alfa. Y aquí también le pongo alfa. Profe, ¿por qué lo mismo? Porque el triángulo isósceles comparte dos ángulos iguales y también dos lados iguales. Es por eso que pongo el mismo ángulo aquí y aquí. Y justamente por cosas de la vida, lo que he pintado de rojo es el ángulo que me pide ayer. Entonces, profesor, quiere decir que me pide ayer alfa. Sí. Bien, entonces, para continuar, tú recuerdas de que la suma de dos ángulos internos, ¿qué cosa me da? Un externo, ¿sí o no? Aquí pongo A, aquí pongo A. ¿Qué me sale aquí? 2A. En la suma. Y justamente aquí sucede lo mismo. Alfa más alfa, ¿qué me da? 2 alfa. ¿Y aquí qué cosa notamos? ¿Otro qué? Otro triángulo isósceles, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, completamos el ángulo. Si ahí está el 2 alfa, por aquí también va a estar el 2 alfa. Profe, ¿y por qué se está esmerando en completar todos los ángulos del triángulo? Pues, sin querer queriendo, al momento de completar los ángulos, aquí en el triángulo ABE, o sea, el triángulo más grande, todo el triángulo en general, ya tengo completo los ángulos. ¿Sí? Ahí está, mira, acá está el 60, está completo. Aquí también tenemos completo. ¿Qué cosa es? ¿Cuánto es? Es el 60 más alfa, ¿sí o no? Y aquí también está completo ya. Vale 2 alfa. Entonces, justamente aquí tenemos como al alfa de incógnita. Es la única incógnita principal que tenemos. No tenemos otros. No hay un X, no hay una Y, una tita, no hay. Solamente está el alfa. Entonces operamos.
ponemos la suma de los ángulos internos del triángulo grandazo, del triángulo ABE. Ese es el triángulo. Bien. Entonces 60 más alfa más 2 alfa es igual a 180. Bien. Entonces 60 más 60 es 120. Alfa más 2 alfa es más 3 alfa. Y esto es igual a 180. Bajamos el 3 alfa. Este 120 pasa a restar, quedaría 60. Y este 3 que está multiplicando el alfa pasa a dividir. Como pasa a dividir, 60 entre 3, ¿cuánto es? 20. Alfa es igual a 20. Y justamente, alfa estaba situado en este ángulo que he pintado de rojo. ¿Te acuerdas? Bien, entonces alfa es igual a 20 y esa es mi respuesta. Entonces, no es nada de otro mundo, muchachos. Si hay alguna duda, dale, repites el video o si no, me lo preguntas. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien, en esta pregunta solamente nos dice calcular x, en la que tenemos que hacer lo siguiente. Seguramente han escuchado del teorema de la mariposa en el curso de triángulos antes. Es muy probable. Y hoy día se va a tocar otra vez de nuevo esto. Bien. ¿Qué cosa nos dice? Bueno, lo pueden decir mariposa, teorema de la mariposa, como también de la corbata. Bien. Dice que cuando hay un ángulo aquí, aquí, aquí y aquí, la suma de estos ángulos del lado izquierdo, A más B, es igual a la suma de los ángulos del lado derecho. Bien, y entonces eso ahí tienes que aplicarlo justamente aquí porque es lo que se observa notablemente. Pero antes de ello, tienes que identificar cuántos ángulos tienes. ¿Qué ángulo te pide ayer? El X, ¿sí o no? Entonces, ¿el X qué es? Es un ángulo principal. Y como segundo plano, ¿quién está? El ángulo 2N, ¿no? La N, como también la M, ¿no es así? La M de manzana. Muy bien. Entonces, eh, tenemos que, pues, despejarnos de esos ángulos secundarios para así poder llegar al primario. Una clara referencia, una clara solución podría ser de aquí. Bien, se puede partir de varias soluciones, pero la que te enseño es la forma, pues, más estándar para que todos, de cierta forma, tengan una idea. Ven el triángulo amarillo, bien, lo que acabo de trazar. ¿Qué tenemos? ¿Cuánto vale esto? La suma, ¿sí o no? Si no hay nada, aquí se entiende que hay uno. O sea, 2n más un n, ¿cuánto es? 3n. Y entonces 3n más 30, que está arriba, ¿qué me da? El ángulo externo, ¿sí o no? ¿O no? Claro que sí, me da el ángulo externo. Entonces, cuánto es el ángulo externo? 2m más m, 3m, ¿sí o no? Claro que sí. Es igual a 3m. Entonces, trato de buscar cuánto, pues, en función de m en este caso. Entonces, ¿qué ponemos? Este 30 pasa que, o si no, ahí nomás dejamos de frente. ¿Qué podemos hacer? Tercia, ¿sí o no? A todos. Tercia, tercia, tercia. De una vez. Entonces, ¿qué me queda aquí? N más tercia de 30, 10, ¿sí o no? Es igual tercia de 3m, m. Y mira, ¿ves? Tenemos que el valor de m. Profe, ¿lo puedo poner en función de n? También lo puedes poner, si deseas. Pero en este caso tenemos de que m, ¿cuánto vale? Vale n más 10. Ya tengo el valor de m. Bien, quizá no sea tanto, tan exacto, pero ya es una aproximación. Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Mira, aquí de inmediatamente usamos el teorema de la corbata. Entonces ponemos aquí 2n más 30, que es el ángulo de aquí con el de aquí, es igual a que a x más 3m, ¿sí o no? Claro, ahí está. Y listo, pues tratamos de operar eso. Pero antes de seguir con ello, ¿qué tenemos? ¿Qué hay? Perdón, ¿qué cosa he puesto aquí? ¿Por qué he puesto 3m?
estoy haciendo? Estoy con sueño, creo. Ya, aquí. ¿Qué sigue? Si estoy hablando de la corbata, o sea, solamente de esto, lo que estoy pintando de amarillo, contando los ángulos que está de amarillo nada más. Ahí está. X más 2M, ¿sí o no? Claro, ahora sí. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos M, ¿no? Para de una vez estar familiarizados y tener a todos aquí reunidos. 2, ¿cuánto vale M? N más 10, ¿sí o no? Claro que sí. Listo. Tenemos aquí 2N más 30. X más, ¿qué pasa aquí? Distributiva, ¿no? 2N más 20, ¿sí o no? 10 por 2, 20. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué sigue? 2N aquí positivo. Aquí está positivo, ¿no? Ya. Y si este pasa al otro lado, ¿cómo pasa? Restando. Entonces ya de una vez se va. ¿Qué me queda? Este 20, si está sumando, ¿cómo pasa? Restando, ¿sí o no? Y aquí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es la resta? Y es que positivo o negativo, ¿quién es el mayor? 30, ¿no? Entonces 10 positivo. Y eso sería el valor de X. Aquí está. Entonces, así de esa manera es que se tiene que llegar, ¿no? Bueno, depende de la solución, porque no es la única forma, hay varias formas, ¿bien? A la cual también puedes acudir si es que tienes conocimientos previos del tema. No hay problema. Si en el examen pones otra solución donde llegas a la respuesta, excelente, no hay problema. Bien, y ya, esta es la forma en la que pues te guío o tengas una idea para poder desarrollar tu examen. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien, tenemos en esta pregunta calcular X otra vez, y es la única incógnita que nos da, pero no nos da muchos datos que digamos. Y pues también nos dice en la figura AB es igual a BC. AB es igual a BC. ¿Dónde está B? Aquí sí o no. AB. AB, el segmento AB es igual al segmento BC. Ah, ese también. Y BC es igual al segmento CD. Ah, ya, ese también. Esto. Entonces podemos comenzar con poniendo los ángulos, ¿sí o no? Profe, ¿cómo que va a poner ángulos? ¿Te acuerdas que te hablé del triángulo isósceles? Que compartía qué cosa, dos lados iguales y también qué cosa, dos ángulos iguales. Entonces, si este ya tiene dos lados iguales, yo le complemento aquí un ángulo. Y aquí también, porque son isósceles. Y aquí, ¿qué se presenta? La suma de estos dos, ¿qué cosa me da? Un externo, ¿sí o no? O sea, 2 θ. Y justamente si aquí tengo otro triángulo isósceles, ¿qué sucede? Comparten ángulos, ¿sí o no? Mira, ángulos iguales, dos. Ahí está. Y curiosamente, mira lo que obtuve. Ya tengo todos los ángulos del triángulo grande. Bien, justamente para hallar X. Pero, profe, ahora tengo, no, solamente dirán, pero, profe, ahora tengo dos incógnitas. Ya no solamente tengo al X. Pues sí, tienes razón, pero no hay por qué asustarnos. No es cosa de otro mundo. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Un ángulo llano, ¿sí o no? Y aquí podemos hallar cuánto valdría tita. Por ejemplo, tú sabes de que 4x más tita es igual a qué? A 180 grados, ¿sí o no? En este caso, en este ángulo llano que te he puesto. Bien. Entonces, yo quiero ponerle en función de tita. Esto de aquí. ¿Cómo pongo? 180 menos quién. Si este más 4 que estaba sumando, ¿cómo pasa? Restando. Y este sería mi valor de tita más aproximado que tendría. Bien. Entonces, ahora sí, podría operar todo el triángulo, reemplazando ese valor. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué ponemos? Ponemos lo siguiente. Voy a ponerlo de azul. Ponemos aquí a tita nada más, ¿sí o no? Porque voy a poner todo lo que está dentro del triángulo, ¿ah? Todo lo que está dentro del triángulo. Pero sus ángulos nada más. O sea, a tita más X y a más tita. Perdón, más 2 θ. Pero, profe, ¿por qué no va a poner a esto? Porque no es el ángulo del triángulo azul que acabo de dibujar, pues este es otro, ¿no? Ese es un trazo aparte. Y aquí se formó otro triángulo aparte, ¿sí o no? Por eso no voy a ponerlo porque yo solo estoy poniendo los ángulos del triángulo azul que he trazado.
nada más. Y tú sabes que el triángulo tiene solo tres ángulos y tres lados. Y es por eso que estoy resaltando de azul, pintando de azul a los ángulos que voy a colocar aquí abajo. Bien. Entonces, ¿qué ponemos? Ponemos tita más quién, más tita más x, ¿sí o no? Más, ahí está, más 2 tita. ¿A qué es igual? A 180. Muy bien. Sumamos las titas. 2 tita, uno más uno 2 más 2 4 ¿qué? 4 ¿qué? 4 titas, ¿sí o no? Más x es igual a ¿cuánto? A 180. Pero tú ya sabes el valor de tita, ¿sí o no? Claro, así que solamente reemplazas 180 menos 4 titas, ¿sí o no? Claro. Más x es igual a 180. Listo. Y operamos. ¿Cuánto es, cuánto es 180 por 4? Operamos aquí por si las dudas, de una manera rápida y violenta. 0 por 4, 0. 4 por 8, 32. 4, 1 por 4, 4 más 7. Ahí está, 7, 700, ¿qué? 20. Menos 4 por 4, 16, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, este 4 que aplicó, distributiva, ¿no? Más x es igual a 180. Entonces, aquí que obtenemos, aquí obtenemos 15x, ¿sí o no? Menos 15x. Y este 720, ¿qué nos conviene? Pasar al otro lado, ¿sí o no? Este menos 15x lo pasamos al otro lado y este más 180 lo pasamos aquí para que se reste. No sé cómo quedaría de esta manera. 120 menos 180 es igual a ¿qué? A 15x. Ahora sí, más tranquilo, ¿sí o no? Profe, ¿qué cosa hizo? ¿Te acuerdas de que el menos 16x era el mayor? Ya lo pasé al otro lado para que sea positivo. Ahí está. Ya operado, pues. Era menos 16x más x. Lo operé, entonces sería menos 15 y lo pasé al otro lado para que sea positivo. Aquí está. Lo mismo hice con el 180. El 180 va sumando, así que lo paso al otro lado para que le reste al 720. Así que en esa resta obtenemos 540. ¿Es igual a qué? A 15x. Este 15 está multiplicando el x, así que pasa a dividir al 540. Y esta división, ¿cuánto me da? 36. Y ahí está. Llegamos a la respuesta. Entonces, sí, es un procedimiento que se necesita mucha experiencia quizás y práctica también a la vez, pero pues que lo repases estaría excelente, ¿no? No es malo, no es nada malo ver el video una y otra vez. Si deseas, ponle por 2, ¿no? O uno por 1.5. Y si quizás algo no te quedó claro, pues vuelves a ver el video y no hay nada de malo. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien, para este tipo de ejercicio tenemos que tener en cuenta muy bien este teorema, donde nos da como nombre el teorema de la desigualdad triangular. Teorema de la desigualdad triangular. ¿Qué nos dice? En un triángulo, la longitud de uno de sus lados es menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados, pero mayor que la diferencia de dichos lados. Y mayormente esto se suele aplicar cuando nos pide la aproximación de cuánto vale un lado. Bien, y solamente nos da el valor de dos lados. Por ejemplo, aquí tenemos el teorema completo como conclusión, que nos dice B menos C. Ese B es un lado del triángulo. ¿Dónde está? Aquí en la base, ¿sí o no? Aquí abajo. ¿Menos qué? Menos C. ¿Y qué cosa es C? Es otro lado del triángulo. ¿Qué es? Es la diferencia de B menos C. ¿Qué cosa es? Menor, dice. ¿Es menor que quién? De A. ¿Y qué cosa es A? A es el otro lado del triángulo. Bien, entonces en este caso nos da como, ¿no? Imaginemos que nos da como dato la longitud exacta en número de B y también de C, pero menos el A. Entonces yo quiero saber cuánto vale aproximadamente A, y es por eso que se realiza este teorema. Se restan las longitudes que ya tiene, como lo era el B y el C, luego se dice que eso es menor a A, o sea, al ángulo que te pide ayer, y que el ángulo que te pide ayer es menor de la suma, ahora es lo contrario, ¿la suma de qué?
de B más C. Entonces, ese es el teorema que vamos a pasar a hacer a continuación. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? Según la figura, las medidas x e y están dadas en números enteros. Calcula la suma del mínimo valor de x con el máximo valor de y o de y. Bien, entonces tenemos dos triángulos, bien, donde al final, ¿qué cosa nos pide? Nos pide qué cosa, sumar el mínimo valor de x y con quién, con el máximo valor de quién, de y, que puede tomar y. Entonces tenemos dos operaciones. Esta es la operación de ese triángulo. Empecemos por aquí. Tenemos como información de que un lado de ese triángulo vale 12 y el otro lado vale 5. Y nos pide hallar x, ¿no? O sea, pero no exactamente x, sino que en este caso nos pide hallar el mínimo valor de x. Entonces, hagamos lo siguiente. Ponemos por aquí 12 menos qué, menos 5, ¿sí o no? Esto es menor que quién, que el valor que me pide hallar. Bien. Y que x es menor que quién, que la suma de los dos lados que ya me brindan, que ya me dice. Entonces aquí la resta es 7, aquí la suma es 17, y los valores que puede tomar x sería lo siguiente. A partir de 8, ¿sí o no? 8, 9, 10, 11, y así sucesivamente hasta el 16. Listo. Y si hablamos del mínimo valor de x, ¿a quién utilizaríamos? Al 8, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora, para irme donde al i, donde el i o y, la misma cosa, ¿no? Tenemos el lado 7 y el lado 3. Y me piden hallar el máximo valor de y. Entonces ponemos 7 menos 3 es menor que ¿qué? De y. Y que y es, ¿qué cosa? La suma de las longitudes. O sea, lo contrario. A veces que se restaba, después se suman. Entonces aquí la resta es 4 y aquí la suma es 10. Entonces, ¿qué me quedaría? ¿Cuáles serían los valores, los posibles valores de y o de y? Sería 5, 6, 7, 8, 9. Todo eso, ¿sí o no? Hace 9. Entonces, como me pide el máximo valor de y, ¿cuál sería? 9, ¿sí o no? ¿Y qué me pide? Sumar el mínimo de x con el máximo de y. Entonces, sumo 8 más 9, ¿sí o no? Claro que sí. Y 8 más 9 me resulta 17. Y eso sería mi respuesta. Entonces, es importante que sepan el teorema de la desigualdad triangular. Bien, si tienen dudas, ya saben qué hacer. Pasamos a la siguiente pregunta. Bien, tenemos esta siguiente pregunta donde nos dice, en la figura AB es igual a BD. La línea AB, ponemos un punto aquí, es igual a la línea BD. Y que todo esto es igual a la línea DC. Entonces, tú como ya tienes experiencia con los triángulos isósceles, ¿qué vas a decir? De que aparte de compartir dos lados iguales, ¿qué más comparten? Dos ángulos iguales, ¿sí o no? ¿Y dónde se ubican esos ángulos? Aquí, ¿sí o no? Claro que sí. Bien. Entonces, si esto ya vale 40 y tú sabes que la suma me tiene que ser 180 de los ángulos internos del triángulo, aparte de que estos dos ángulos de aquí que acabo de pintar de rojo son iguales, ya existe 40. ¿Qué me haría falta? 140, ¿sí o no? Ya. Entonces, profe, ¿qué pongo? Acá pongo 140, entonces, profe. Y aquí también. Pues no, está mal. ¿Por qué, profe? Porque 140 más 140 se pasa de 180. Entonces, no es 140. Me tiene que dar la suma de esos dos ángulos, 140. Ah, ya, o sea, ¿cuánto vale cada uno? 70, ¿sí o no? Profe, ¿por qué 70 cada uno? Porque 70 más 70 es 140. Y 140 más 40, que está aquí arriba, es 180. Entonces, ya sé cuánto vale, ¿no? De cierta forma, estos dos ángulos. Voy así como completando. Bien, ¿qué más tengo por aquí? Mira, si tú eres bien observador, ¿qué observamos acá? Vemos a otro triángulo isósceles, ¿sí o no? Solo que está echado, ¿no? Está de cabeza prácticamente. Por aquí, lo que estoy pintando de amarillo. Es otro triángulo isósceles. Entonces, aparte de tener dos lados iguales, ¿qué cosa más tiene igual? Los ángulos, ¿sí o no?
Bien, claro. Entonces le pongo un valor. A ver, no sé, le ponemos alfa. Alfa aquí y alfa acá. Profe, ¿y por qué pone alfa igualitos? Porque es un triángulo isósceles y comparten los mismos ángulos y los mismos lados. Entonces, mira, justamente aquí otra vez estamos viendo esa propiedad de que la suma de dos ángulos internos, ¿qué cosa me da? Un externo, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, mira, ahí está alfa más alfa, ¿qué cosa me da? 70. Entonces, alfa más alfa es igual a 70. Al final, ¿qué cosa me pide hallar? Determinar la medida angular ACB. ¿Y quién paga pato? El de C, ¿sí o no? El del medio. C paga pato. O sea, me pide qué ángulo, el de aquí. A, C, B, el de aquí. Me pide hallar prácticamente alfa. ¿Cuánto vale alfa? Bien, entonces, como estamos diciendo, como estábamos hablando, alfa más alfa es el ángulo exterior. ¿Y cuánto vale el ángulo exterior? 70, ¿sí o no? Eso quiere decir que aquí sale 2 alfa es igual a 70. Ese 2 se está multiplicando al alfa, pasa a dividir, y como pasa a dividir, sabemos de que la mitad de 70 es 35. 35 vale alfa, bacán. Y justamente, alfa, ¿qué era? Era el ángulo que me pedí hallar. Y ahí está, 35, 35. Bien. Así que si tienen alguna duda, ya saben qué hacer, muchachos. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Bien, pasando aquí a la siguiente pregunta, tenemos lo siguiente. En el triángulo ABC es equilátero. Ya, ubicamos el triángulo ABC. Aquí nace A, B, C. Se refiere a ese triángulo. Y te dice que es equilátero. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a completar valores. ¿Cuánto valía los ángulos, cada ángulo del triángulo equilátero? 60, ¿sí o no? Si esto vale 50, no, esto no tiene nada que ver porque es un ángulo aparte de otro triángulo. Entonces esto vale 60. Y ahora, aquí sí tendría que ver este X que se encuentra aquí, debido a que ya ocupa cierta forma del espacio del 60, porque todo esto es 60. Bien, y si todo esto es 60, ¿cuánto valdría esto? 60 menos X, ¿sí o no? Claro. Bien, ahí está. ¿Qué más nos dice? AC es igual a DC. AC, ¿dónde está AC? Ah, aquí. AC, este lado es igual a DC, a este lado. Bien, entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede? Tenemos un triángulo que isósceles, ¿sí o no? Tiene dos lados iguales, entonces eso significa de que también va a compartir dos ángulos iguales. Si esto vale 60 menos X, esto también vale 60 menos X, ¿sí o no? Entonces yo desde la nada voy complementando datos. Bien. Profe, ¿y por qué completa esos datos de frente? Porque justamente, ¿qué estamos viendo a simple vista? Una corbata, ¿sí o no? O también una mariposa, ¿no? Formada por dos triángulos. Bien, entonces a mí me conviene usar ese teorema, el teorema de la corbata, donde la suma de estos dos ángulos lo igualo a la suma de los otros dos ángulos que están a la derecha. Bien, entonces ya sin querer queriendo tengo todos los datos completos. Tengo aquí, esto vale 60, esto vale X, esto vale 60 menos X y esto vale 50. Entonces estoy listo para operar. Ponemos por aquí al lado izquierdo a 60 más X y al otro lado derecho ponemos 60 menos X más 50. Bien, entonces ya terminamos de plantear, ahora vamos a resolver. Bajamos el igual, ponemos aquí el X, este está restando, pasa a sumar, ponemos ahí más X. Este 60 está sumando, si no va a pasar a restar aquí al 60. Entonces de una vez se va. ¿Qué me queda? 50, ¿sí o no? X más X, 2X. 2X aquí es igual a 50. Este 2 que le está haciendo el X le está multiplicando. ¿Eso qué quiere decir?
¿De qué cómo pasa? Dividiendo, ¿sí o no? Y la mitad de 50, ¿cuánto es? 25, ¿sí o no? Claro que sí. Y justamente era X lo que me pedía calcular. Y ahí es la respuesta. Bien, entonces, a simple vista vimos una corbata o una mariposa, como lo deseas llamar, bien, en la cual podemos aplicar ese teorema, esa propiedad. Entonces, se trata de ser bien observadores y también de tener práctica a base de la experiencia, de resolver ejercicios. Bien, si hay alguna duda, ya sabes qué hacer. Pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien, tenemos una pregunta similar a la anterior, en donde nos dice, en la figura muestra un triángulo cuyo tercer lado, x, es un número entero. Determina la suma del mínimo con el máximo valor de x. Entonces, aplicamos qué cosa, el mismo teorema de desigualdad triangular, ¿sí o no? Claro, entonces ponemos al mayor, porque en una resta siempre se pone al primero al mayor, y luego al menor. X es menor que la suma de esos lados. Entonces aquí tendríamos 15 menos 8. La respuesta sería 7u. Y x sería que mayor de 7u y a la vez menor que quién, que la sumación, que 23u. Bien, entonces yo de aquí, ¿qué puedo decir de x? ¿Qué valores podría tomar? 8u, 9u, 10u, 11u, hasta el 22, ¿sí o no? Claro, 22u. ¿Y qué cosa me pide hallar? Determina la suma del mínimo con el máximo. Ah, ya, o sea, ¿eso qué significa? ¿Quién es el mínimo? 8, ¿sí o no? 8u. ¿Y quién es el máximo? 22u. Entonces, me pide la suma de esos dos. 8u más 22u me resultaría 30u. Y ahí está. Nada del otro mundo. Es aplicativo. Bien. Y pues claro, tienes que siempre recordarlo y repasar cómo sumar y cómo restar en una desigualdad. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Bien, tenemos en este siguiente ejercicio solo esta figura y nos pide hallar x, en la cual x se encuentra aquí. Nada más, aquí tenemos 2x, 100 y aquí otro 2x. Entonces, lo que podemos hacer aquí, vamos a hacer experiencia, mira, ¿qué observamos acá? 2x y aquí x, ¿sí o no? Y si esto yo lo cierro, aquí no podría completar otro ángulo, ¿sí o no? Que sería 3x, ¿no? ¿Por qué 3x, profe? Porque 2x más x me da un exterior, sería 3x. Y justamente aquí, si esto vale 100, ¿cuánto vale su complementario? 80, ¿sí o no? Porque todo esto, ¿cuánto vale? Vale 180, ¿no es así? Ahí está. Entonces yo tengo aquí 80, tengo aquí 2x, tengo aquí 3x. ¿Qué hago? Sumo todos los ángulos, ¿sí o no? Claro que sí. Y cuando sumo todos los ángulos, ¿qué cosa va a resultar? ¿A qué es igual? Va a resultar a 180 grados, ¿sí o no? Claro que sí. La suma de los ángulos internos del triángulo es 180 grados. Entonces 3x más 2x me da 5x más 180, perdón, más 80 es igual a 180. Este 80 está sumando, pasa restando, me quedaría 100. Este 5 está multiplicando al x, pasaría ¿qué? A dividir al 100. Y en esta división obtengo de que x es igual a 20, 20 grados. Ahí está. Y eso sería una de las formas, ¿no?, más prácticas, más estándares para poder resolver. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien, tenemos en este siguiente ejercicio calcular x una vez más. Bien, es cierto que vemos varios triángulos, como también varios trazos. Uno de ellos es ¿no?, la corbata o la mariposa, como lo desea llamar por aquí. Por aquí ve lo que voy a pintar por aquí, ve. Por aquí. Bien, entonces
la forma en la que lo voy a resolver no es la única, puede que haya otra. ¿Bien? Pero hay uno más fácil. Por ejemplo, ¿qué te pide calcular x? ¿No está x? Aquí sí o no. Aquí está. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tres. Tenemos al omega y al phi. Aquí está el omega, omega, y aquí tenemos a phi. Bien. Entonces, nuestro incógnita primaria es el x. Aquí está. Y tenemos que hallar x. Pero antes de eso te da un dato. BC es igual a BD. ¿Dónde está BC? BC. Esta línea es igual a BD, a esta línea. Eso quiere decir de que este triángulo que estoy pintando, ¿qué es? Es isósceles, ¿sí o no? Porque ya tiene dos lados iguales. Entonces, si esto vale 140, ¿cuánto valdría esto? 40, ¿sí o no? 40 grados. ¿Por qué, profe? Porque 140 más 40 es 180 grados. Es por eso que lo completo con 40 grados ahí. Y si esto era un isósceles, ¿cuánto vale este ángulo también? 40, ¿sí o no? Claro que sí. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué harías? Pues tenemos ahí en el triángulo BDC, o sea, el triángulo que está pintado de celeste o de turquesa, bien, el BDC, lo que acabo de pintar de turquesa, ¿tiene qué cosa tiene? Dos ángulos interiores, ¿sí o no? Y la suma de dos interiores que me da un exterior. ¿Y dónde lo colocaría? Aquí. O sea, este ángulo, el ángulo B, valdría 80 grados, el ángulo del vértice B. Entonces, justamente aquí, ¿qué cosa veo? ¿Qué cosa se ve? ¿Qué observamos? ¿Qué tenemos aquí? Teorema de una bisectriz interior y una bisectriz exterior. La medida del ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior que parten de dos vértices diferentes es igual a la mitad de la medida del tercer ángulo del triángulo. Hipótesis, AE es bisectriz interior. ¿Dónde está AE? AE es bisectriz interior porque nace dentro del triángulo. Luego tenemos CE, CE, bisectriz exterior. Aquí está C y aquí está E. Nace fuera del triángulo. Es una bisectriz fuera del, ¿no? Por eso que recibe ese nombre, bisectriz exterior. Tesis, o sea, conclusión, X, ¿a qué es igual? Alfa entre 2. Si este es X, ¿quién está? ¿Dónde está alfa? Aquí sí o no, en el vértice B. Entonces, X sería igual a alfa entre 2. Y eso sería todo. Entonces, justamente lo que tenemos aquí con la pregunta, con esta, ¿no?, última pregunta, que viene siendo lo siguiente. Ya teníamos por ese lado 40, bien, sumamos 40 más 40, dos interiores, medio un exterior, aquí está el 80. Entonces, entonces, si tenemos por aquí una bisectriz interior y también exterior, y tenemos aquí dos incógnitas más, como lo es el omega y también como lo es el phi, bien, ¿cuánto vale x? Pues x valdría igual a ¿qué? X valdría igual a ¿qué? A 80 entre 2, ¿sí o no? La mitad. Entonces sería x entre 80 entre 2. ¿Y cuánto es 80 entre 2? Es 40, ¿sí o no? Ahí está. Y eso sería todo. Bien. ¿Por propiedad de qué? De la bisectriz interior y bisectriz exterior. Muy bien. Entonces, para más información, lo pueden ver ahí en su libro de texto o si no preguntar. Pero yo creo que está claro. Bien. Hemos usado aquí la propiedad o el teorema de qué? Teorema de una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Muy bien, eso sería todo. Ahí está. Si tienes duda, pues vuelve a poner el video o si no, ya sabes qué hacer.
preguntar. Eso ha sido todo, muchachos. He llegado hasta aquí. Felicitaciones. Nos vemos en el siguiente curso.